Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. En México se prepara todo para las presidenciales del 2018 y un viejo lobo de la política mexicana sigue punteando en las encuestas. Andrés Manuel López Obrador, el izquierdista famoso por su frase "al diablo las instituciones". Luego tenemos al PRI, un partido que parece que genera rechazo en muchos, que preferirían, aunque no son de izquierda, ver a AMLO en la presidencia que al PRI de nuevo en el poder. Y después tenemos una unión un poco rara, si se quiere, el Frente Ciudadano por México, del que hace parte el PAN, un partido de derecha, centro-derecha, conservador supuestamente, que intenta salir de su crisis de popularidad a través de esta coalición en la que también está el PRD, que es de izquierda, y el Movimiento Ciudadano. Mejor dicho, los mexicanos no tienen mucho de dónde escoger. En el podcast de hoy vamos a hablar al respecto, vamos a hacer un análisis de las propuestas de cada uno de estos partidos e intentaremos resolver la pregunta clave: ¿cuál es el mal menor? Nuestro invitado de hoy es José Torrá, él es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, gerente de investigación en la Fundación Caminos de la Libertad de México y coautor del Índice de Libertad Económica de Norteamérica del Fraser Institute. José, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, José, yo quiero empezar preguntándote, según la encuesta nacional El Universal, la última que se ha publicado, Andrés Manuel López Obrador se mantiene como el candidato a la presidencia más conocido por los mexicanos, pero no solo eso, sino que es el candidato que tiene mayor favorabilidad. 40% de los encuestados tiene una opinión favorable y 33% una opinión negativa. La pregunta entonces ¿es esto preocupante o es más de lo mismo? Y hay que tomarlo más bien con calma. Me refiero a que AMLO es un viejo lobo de la política mexicana y ya en pasadas ocasiones también le ha ido bien en los sondeos, pero luego en las elecciones no gana. Entonces, ¿este fenómeno de AMLO es algo nuevo o es algo de lo mismo de siempre y más bien hay que tomarlo con calma y no hay por qué preocuparse? Sí, mira, esa encuesta es una cuestión engañosa, sí lo ubica con 3.3% encima del PAN como posible ganador de una elección. Obviamente es el político más conocido de México, lleva ya más de 12 años en campaña electoral, entonces bueno, es obvio que va a ser uno de los políticos que más reconozca a la gente. Y sí, algunos están comiendo su mensaje y dicen, tienen una visión favorable de él porque pareciera que es externo al establishment. Sin embargo, hay que verlo en su dimensión. Los demás partidos aún no tienen candidatos definidos y es importante ver que la encuesta del Universal pone al PRD y al PAN por separado. Uh-huh. Entonces, si estos porcentajes se sumaran, estarían muy por encima de López Obrador. Sí creo que existe un riesgo porque efectivamente es un candidato muy conocido y mucha gente tiene todavía opinión favorable de él, aunque creo que sí hay que ponerlo en su justa dimensión porque, bueno, todavía no hay candidatos de los otros partidos, estamos todavía un poco lejos del proceso electoral, las campañas no han empezado y evidentemente, como en las dos elecciones pasadas, es en los debates donde AMLO empieza a perder toda su fuerza. Claro, José, ¿el AMLO que vemos hoy es el mismo de antes o la estrategia ha cambiado? Porque en mi opinión es como un AMLO más moderado o estoy equivocada. Es más moderado en tanto a las palabras, pero creo que se sigue viendo un AMLO radical. Recientemente publiqué una pieza en asuntoscapitales.com en la que me refiero a, por ejemplo, una de las promesas que es de lo más grave que siento yo que ha dicho AMLO, uh-huh. Entre muchísimas cosas. Ha hablado hoy de darle un sueldo de 3,600 pesos, aproximadamente $200 al mes a todos los jóvenes menores de 25 para evitar que caigan en el crimen. Pero creo que una de las propuestas más graves que ha hecho es el prometer abaratar el crédito a vivienda. Parece que no aprendió nada de las lecciones que nos dejó la crisis del 2008, porque exactamente replicando lo que hicieron en aquel entonces los tomadores de decisiones y que llevó a Estados Unidos a
probablemente la segunda crisis más profunda de su historia. AMLO lo está prometiendo acá. Está diciendo, vamos a bajar las tasas de interés a vivienda, está diciendo, vamos a regalarle dinero a la gente. Lo mismo de siempre. Sí, no está con un discurso revolucionario como suele estar, no está acusando a todos de ser la mafia del poder, porque tiene mejores asesores esta vez. Sin embargo, las propuestas que da son exactamente las mismas de siempre, solo con un lenguaje un poco más calmado. Pero al final, si uno revisa a detalle cada una de sus propuestas, el día de ayer, 21 de noviembre, que es que estamos grabando en 22, sacó su programa, se llama Proyecto 18.mx, me parece, donde está todo su programa de propuesta de gobierno. Y hay bastantes huecos en la forma en la que dice que va a hacerlo, pero sí, sin duda en el discurso es mucho más moderado, aunque si se asoma uno de golpe a sus propuestas específicas, evidentemente existen todavía esas grandes promesas de gran hombre, que bueno, al final sabemos a dónde puede llevar esto, ¿no? Claro. José, la otra pregunta que uno se puede hacer es que el 40% de los encuestados tengan una opinión favorable de este personaje que, como tú lo dices, tiene propuestas descabelladas y las dice abiertamente, muestra que en México las ideas de izquierda son bastante populares, o esto es más bien un fenómeno anti-establishment o una cosa así, un fenómeno de rechazo al PRI y al PAN. Sí, yo creo que principalmente más que gusto por la izquierda, en México existe un odio hacia el PRI, con justa razón, ¿no? 70 años de un régimen que pasó de socialista a fascista, a socialista de nuevo, entonces fue algo complicado de vivir durante 70 años, la gente lo recuerda todavía, y obviamente nadie está contento de decir, el PRI va a volver a ser electo. Creo que lo que vimos, por ejemplo, en la elección del Estado de México, de gobernador, que fue este mismo año, donde Delfina, la candidata de Morena, quedó en segundo lugar, muy cerca del primer lugar que fue Alfredo del Mazo del PRI, es que la gente, incluso panistas y perredistas, salieron a votar para castigar al PRI, y como la posible persona que podía ganarle al PRI era Delfina, pues salieron a votar por ella. Creo que el enojo en contra del PRI es lo que está moviendo esto. Sí, mucha gente tiene una opinión favorable de López Obrador, pero incluso hablando con las personas, uno se da cuenta que te dicen, bueno, sí, es un buen tipo, es buen intencionado, pero claramente la política no se trata de buenas intenciones, aunque no te voy a decir que no tiene fanáticos detrás de él. Creo yo que el asunto es que llegando a las urnas se define, y ya perdió 2 elecciones anteriores. Creo que la gente que sale a votar no es la misma que está contestando las encuestas. Muchas de estas personas que tienen una buena imagen de López Obrador ni siquiera son, electores verdaderos, pues. Y bueno, al final, en los 2 años últimos se ha visto, en los debates es donde empieza a perder la popularidad, porque es donde es transparente, ¿ves? Cuando lo ponen a enfrentarse en contra de los otros candidatos, cuando lo ponen a hablar de sus propuestas y realmente le cuesta trabajo defenderlas porque no tiene a su equipo de asesores diciéndole qué tiene que decir, López Obrador se desinfla. Sí es preocupante, sí México está en riesgo de seguir el camino de Argentina y de Venezuela y de Ecuador, pero creo que habría que tomarlo en su justa dimensión. A mí me parece más que de miedo alentador el resultado de la última encuesta de Universal, porque parece que no está muy lejos. Muchos pensábamos que bien podía estar 30 puntos arriba del PRI y que el PAN y el PRD tendrían 0 votos porque ya la gente no está convencida, principalmente con la alianza que hay ahora, pero creo que 3.3% arriba es una desventaja manejable para los otros partidos, y es en los debates donde López Obrador de verdad se desinfla. Es un muy mal argumentador, obviamente sus propuestas son probablemente las menos sensatas de todas, y usualmente él es el que tiende a las descalificaciones en vez de las propuestas dentro de los debates, y eso le ha costado realmente las 2 últimas elecciones. Claro, José, los otros 2 oponentes que podríamos ver sería el PRI y tendríamos el Frente Ciudadano por México, pero yo quiero empezar preguntándote por el PRI. Tenemos a Miguel Ángel Osorio, que sería como la figura más visible con una favorabilidad del 20%,
pero un poco para nuestros oyentes que no están en México, tú hablabas ahora y hablábamos de la desconfianza y de la tristeza y el rechazo que siente ya la gente con el PRI. ¿Eso a qué se debe? Para explicarles en contexto a nuestros oyentes, ¿por qué los mexicanos están aburridos del PRI? Bien, el PRI, Partido Revolucionario Institucional, surge allá en el año 1928, después de la Revolución Mexicana, como Partido Nacional Revolucionario, luego como Partido de la Revolución Mexicana y finalmente como Partido Revolucionario Institucional, en un proceso de 6 o 7 años. Es esa transformación. Este partido fue el partido de Estado que gobernó el país desde el final de la Revolución Mexicana, en los 20s, hasta el año 2000, en el que por primera vez pierden una elección. Obviamente, un régimen de 70 años, que Mario Vargas Llosa bien llamó la dictadura perfecta, porque, vamos, era una dictadura disimulaba. en la que sí, la sucesión se daba por... o sea, el presidente decidía quién iba a ser el candidato, muchas veces el candidato competía sin oposición, ganaba por el total de los votos, y al final vivimos una época de presidencialismo por 70 años en la que las cámaras eran o totalmente del PRI o un 80% del PRI, entonces no había realmente cómo hubiera un contrapeso a las decisiones del presidente, y bueno, básicamente fue un régimen cuasi dictatorial, una dicta blanda si quieres, durante 70 años. La gente, obviamente, los que siguen aún hoy probablemente hayan vivido desde los años de, quisiera pensar, finales de los 40, que sería algo sensato. Entonces hemos tenido durante los años 50 un régimen, digamos, corporativista, sindicalista, de la mano de Miguel Alemán Valdés, en el que no hubo mucha libertad de expresión, se le dio todo el poder a los sindicatos que por cierto estaban dirigidos por amigos del presidente. Luego en los 70s el Estado de Bienestar mexicano, en el que existe una represión social fuerte, el ejército en las calles, la masacre de Tlatelolco, la masacre del Jueves de Corpus, y posteriormente, bueno, durante los 80s este periodo de hiperinflación mexicana, y bueno, entonces la gente, conociendo todo esto, tiene un resentimiento contra el PRI tremendo que no les permite concebir siquiera votar por el PRI, aún que sea una mejor opción que otro candidato. Claro, José, ahora tenemos también esta nueva unión, el Frente Ciudadano por México, que causa bastante curiosidad porque tenemos al PAN, un partido de centro derecha, y tenemos también unido con el PRD, que vendría a ser centro izquierda, si no me equivoco. ¿Qué es esa unión? Bueno, también está el Movimiento Ciudadano, pero ¿qué es esa unión de un partido de centro derecha con centro izquierda? ¿Qué sale de ahí? Pues yo creo que un monstruo. El día de ayer veíamos a Ricardo Anaya, presidente del PAN, hablando de renta universal básica. Realmente no se sabe, la naturaleza de la unión es obvia: hacerle frente al PRI y hacerle frente a López Obrador. El PRD tiene un gran resentimiento con López Obrador, porque él fue miembro y fundador del PRD y posteriormente los abandonó para fundar su propio partido cuando no decidieron que su personalidad fuera la gran figura del partido. El PAN está en una severa crisis en la que es probablemente de los 3 viejos partidos mexicanos, PRI, PAN y PRD, es el que está un poco más... que tiene mucho menos apoyo en esta época después del gobierno de Felipe Calderón. Entonces, bueno, esta alianza es para volver a ser una fuerza política. Entonces es una alianza del poder por el poder, francamente, y no se sabe qué pueda salir de ahí, porque al final es qué va a gobernar, qué lado va a gobernar. Claro. El PAN como centro derecha, el PRD como centro izquierda, o izquierda moderada si quieres, a veces llamarlos de centro es exagerado, eso más bien sería el PRI, pero entonces ya lo que vemos es que este híbrido está dando los peores resultados posibles. Como te decía, ayer Ricardo Anaya, que es el más probable candidato de los dos, hablaba sobre dar una renta básica a todos los mexicanos por el hecho de serlo, hablaba de eso como un derecho, una cosa terrible. Sí, que Ricardo Anaya sería como el candidato dentro del Frente Ciudadano por México que estaría más a la derecha, ¿no? Pues, así es. O sea, el que estaría menos a la izquierda. Sí.
Ha sido presidente del PAN, un candidato que había sido, un político que había sido bastante amistoso con las ideas del libre mercado, obviamente desde la perspectiva conservadora, no necesariamente liberal o libertaria, pero ahora lo oímos hablar de ampliar programas sociales, y eso es, yo creo, el peor resultado que podría dar de la mezcla de estos dos partidos. Claro, José, hablemos de Margarita Zavala. Se ha salido del PAN y digamos dentro de los candidatos independientes es la que figura pues con mayor popularidad y también con mayor aceptación. ¿Es una figura clave o tú crees que no va a ser importante? Podría ser una figura clave, es muy poco probable que exista otro candidato independiente que logre alcanzar el apoyo que se requiere. Digo, para explicarle a tu audiencia, se estableció que para que un candidato independiente pueda ser registrado y aparecer en las boletas tiene que conseguir un poco arriba de 560,000 firmas de personas dentro de los distintos distritos electorales en México. Y Margarita es la única candidata independiente que parece que podrá alcanzar la cifra, todavía no la alcanza, pero parecía probable. De no alcanzarla, Margarita se volvería una figura clave en la elección, porque toda la gente que la está apoyando, toda la gente que la considera, porque me parece que en la encuesta universal es el segundo político con mejor aceptación después de López Obrador, ella podría ser una pieza clave si ella decidiera apoyar a alguno de los candidatos. Obviamente no va a ir con el PAN, pero podría ir con el candidato del PRI y eso podría darnos un swing hacia algún otro lado. Como candidata independiente, creo que no tendría la plataforma para poder conseguir, si acaso un 2% de los votos, se me haría muy alto. Pero sí, como pieza, en caso de no conseguir la candidatura independiente, como pieza estratégica, y la gente va a empezar a buscar su apoyo, porque sí, al menos fracturó al PAN en dos, y ese grupo de panistas la va a seguir, sea a quien sea que apoye. Claro, José, ya para terminar, la pregunta clave de todos estos, hablando de partidos, porque todavía no tenemos, como tú lo decías, no tienen candidatos elegidos, de todos estos, ¿cuál es el mal menor? Ron Paul. No sé, mira, hay candidatos que podrían no ser tan dañinos. Hasta ayer te hubiera dicho Ricardo Anaya no sería tan dañino. Está José Antonio Meade, secretario de Hacienda, que es uno de los probables del PRI. Es un tipo que no tiene grandes escándalos, ni de corrupción, ni de conflicto de intereses, un economista con una formación amplia, que sería un candidato más o menos neutral, no sería dañino. Sí. Pero a ver, te quiero enfocar la pregunta entre el PRI y esta unión del Frente Ciudadano por México, sea cual sea el candidato que salga. ¿Es peor el PRI o es peor esta unión entre conservadores y izquierda que uno no entiende? Me pones en una posición muy difícil y creo que lo voy a responder de la forma más salomónica posible. El partido por el que hay que votar, el partido que sería menos dañino, es el que pueda ganarle a López Obrador. Okay. O sea, si yo tuviera que invitar a la gente mexicana que está escuchando y si tuviera que decirle a los amigos de Iberoamérica que nos están escuchando, ¿cuál sería el mal menor? El mal menor es el que pueda ganarle a López Obrador. Si está en segundo lugar de las encuestas, ese es por el que hay que votar. Si está en primer lugar y López Obrador en segundo, ese es por el que hay que votar. Bueno, José, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ti por invitarme, Vanessa. Listo, José, buenísimo, muchísimas gracias. Yo creo que ya... Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.